noches a todo el país. Hoy es martes, está avanzando este mes que, bueno, recién inició, pero ya comienza la gente a sentir la brisita, usted comienza a ver charamicos en las calles, se comienza a hablar de que viene Juanita. Y sí, aunque usted no lo crea, el ambiente navideño comienza temprano en República Dominicana. Es la segunda noche de Debates al Día y hoy tenemos, además de sumar un rostro importante, un gran profesional del derecho y también una persona muy cercana a la comunicación. Por supuesto, repetimos nosotros que desde ayer estamos en este compromiso informativo. Elcido Díaz, D'Angelis Vilorio, está con nosotros Valentín Medrano y un servidor José Luis Mendoza. Elcido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Encomendarnos al Todopoderoso, primero que todo, ponernos a su voluntad, porque de Él emana todo y nosotros somos respetuosos de eso. D'Angelis. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Dándoles a ustedes también las buenas noches y a ese público televidente que ya desde anoche nos están escribiendo de que nos vieron, de que le encantó el contenido del programa. Muy contenta también de... Por eso fue que llegaste de madrugada hoy. Ahí está. Vamos a introducir y a dar la bienvenida. Estuvo ayer con nosotros en espíritu y presencia, pero hoy está en el set con nosotros Valentín Medrano Peña. Sí, buenas noches a todos. Para mí es un honor estar en la segunda fecha en que pues se lleva el desarrollo, se lleva a cabo todo lo que tiene que ver con el contenido de este programa, Debates al Día. Ayer estuvimos en las gradas lanzándole porras a los muchachos para que... Y D'Angelis dice que sí, que la gente no sabía que el programa, y entonces nos han dicho a través de las redes que nos vieron. Pero claro, D'Angelis, ellos recibieron el mensaje que tú le enviaste para que te vieran antes de... Claro, sí. Y así que no eso, oye, no, eso estudiando no fue cualquiera pasa. Eso no fue condicionado, es espontáneo. Yo tengo hasta fotos y capture de la pantalla que todos mis amigos que me siguen, guarde pruebas. óyeme, están contentísimos con el Y además lo subió al estado de ella de WhatsApp. Con la modificación del Código Procesal, señores, Sí, evidentemente son las pruebas lo que importan. Guarde pruebas. Sí. Es que tenemos que ir sumando. Ya no hay íntima convicción ni nada de eso. Son las pruebas. Miren, Y Elcido estaba, a todo el mundo le estaba poniendo el programa. Mira, tú sabes, comenzamos el lunes. que por cierto, comenzamos el lunes. Evidentemente que inteligente sí. lo de Valentín. Sin dudas. Inteligente lo de Valentín porque el contenido de los libros realmente arranca después de la página 2. Claro, Sí, claro. claro. Usted Claro, fue una portada. claro. Portada, por linda que sea. Por linda que sea. Usted fue una portada y Amado fue una contraportada. Él dijo, déjame ver qué pasa. Sí, a ver qué tal. Bien. Pero también eso fue inteligente, ¿verdad? Eso es como el ratón, a ver si mueren. También. Pero Valentín, la presencia de Valentín, aún fuera de cámara, surtió un efecto impactante, porque resulta que estaba justamente de frente a nosotros. Y evidentemente que frente a una persona como Valentín, uno como que no está tan auténtico, ¿verdad? Y sobre todo en el departamento de A y B. Sí. Alimentos y bebidas. No, Sí. pero desarrolla. Sobre todo alimentos. No te quedes en eso. Aclara no, eso. señores, no enuncie Pensó solamente. en todo el mundo. Aclara eso. Porque incluso entre quienes como yo, estaba obligado por un asunto, diría Mario Emilio Pérez, de disciplina intestinal, a comer un poco mejor, a nutrirme más que Lo de la bebida, lo de la bebida que quiere Valentín que sea claro. Pensó en todo. Trajo ayer unas pizzas al horno ahí buenísimas. Miren, antes de entrar en los temas... Dilo de nuevo antes de entrar en los temas. Sí. Hizo bien, ¿no? Arrancó batiendo 300. Antes de entrar en los temas del quehacer, sobre todo político-social, es bueno aprovechar un espacio como este que está llegando a los hogares de tanto dominicanos, Elcido, D'Angelis y Valentín, para pedirle a la gente que desde hace algunos años yo creo que ha ido fortaleciendo la costumbre de darle mucho seguimiento al tema climatológico. Y en cuanto al tema climatológico, más que ver que si va a llover o no va a llover, que dice meteorología, al COE. Sí. El COE quizá tiene que ser una de las instituciones, compañeros, que más ha crecido en la confianza de la gente en los pasados 10, 15 años. Y producto de los procesos tan difíciles de un país ubicado, no solo en el trayecto del sol, como decía Pedro Mir, sino en el de los huracanes, que no está en ninguna poesía, pero una realidad. Sí. No hay duda de que en este caso la institución que maneja el aspecto de la prevención, de los boletines, de las advertencias, qué bueno que la gente cada vez lo está tomando más en cuenta. Los últimos días ha habido mucha variación climatológica, calor, mucha humedad, pero hemos tenido descargas de lluvia, que es bueno recordar, a uno que vive a veces en la ciudad se le olvida que hay tanta gente que vive en situación vulnerable. Eso viene de muchas razones: el abandono del campo para buscar la ciudad en pro de una mejor vida, el hacinamiento de esos cordones de miseria alrededor del Gran Santo Domingo y todo ese tipo de cosas. Quería comenzar
recordándole a la gente que tiene una institución en que confiar y darle seguimiento, y que qué bueno que la gente cada vez obedece más esas advertencias, porque antes se pagaban con vida, a veces anónimas, olvidada entre página 16 y 17 de un periódico, cada vez que una cañada de esa con 2 lluvias La se lleva una cañada. casa. Tienes razón. ¿Ustedes recuerdan cuando pasaba un fenómeno atmosférico por la República Dominicana, un ciclón? A veces una vaguada. Exactamente, Una vaguada. teníamos pérdidas cuantiosas de vidas Sí, en la sí, República sí. Dominicana, se contaban por miles. Sin embargo, ese mismo fenómeno con la misma intensidad pasaba por Cuba y tú 3 muertos. veías reportajes de un muerto. Sí. Y eso era un escándalo. Oye, murió uno. Por la vulnerabilidad. Pero el que murió del susto. No murió ni siquiera de los efectos del fenómeno atmosférico. ¿Y qué era lo que había? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, exactamente eso que está estableciendo José Luis Mendoza. Educación ciudadana. Claro. Una institución creíble. Sí. Porque nosotros también teníamos el problema hasta que llegaron estas autoridades del COE de hace algún tiempo. Porque es un asunto progresivo. Nosotros teníamos el tiempo que decían, cuando decían que iban a llover, la gente salía justamente con Porque ropa, no confiaba, con ropa no poco creía. apropiada para la lluvia, porque y no llovía. Sí, porque no tenía el mecanismo que tiene hace un tiempo para acá. Incluso República Dominicana se está de un tiempo hacia acá auxiliando de Miami. del Sí, centro la de tecnología ha los mejorado de mucho. Miami. Pero con relación a lo que decía José Luis de manera acertadísima, debo decir que la eficiencia hecha hombre es Juan Manuel Méndez. Definitivamente el COE ha desarrollado una labor Y hecha mujer Gloria encomiable. Ceballos. ¿Perdón? Y hecha mujer Gloria Ceballos. Doña Gloria Ceballos. Sí. Y muchos héroes anónimos. Ilustre dama, doña Gloria Gente Ceballos. que nadie conoce. Porque el problema es que nosotros no es bueno la meritocracia. Claro Yo que creo sí. en eso. Claro que sí. O sea, si usted tiene un mérito, régimen de consecuencia, dar cosas buenas y cosas malas. En el sentido, usted hizo lo malo, le toca lo malo. Sí, claro. Usted hizo lo bueno, pues mérito. Un gran mérito que tienen doña Gloria Ceballos, Juan Manuel Méndez. Méndez. se Antes llama. era General Salcedo, ¿recuerdan? Sí. Y otros más, Luna Sí, Pichirilo. sí. O sea, hay mucha gente con mérito que ha ido de forma progresiva a esa institución, esas instituciones que conforman el COE, pues llegando al nivel óptimo. Exacto. En que se encuentran en el día de hoy. Y eso es plausible y es reconocible, pero también hay muchos héroes anónimos, gente que nunca sale en la ¿verdad? sequela periodística, Sí, son gente de voluntarios. soporte, o sea, Sí, personas un equipo de soporte. trabajo. ¿Eh? Un equipo de trabajo. ¿Qué es eso? Que acompañan a Juan Manuel Méndez y al director de la Defensa Ellos han Civil. tomado en serio lo que son los estados de prevención. Y es que estas situaciones atmosféricas, no todo el mundo, ellos no pueden predecir de que ciertamente va a ocasionar tal o cual daño, pero sí han tomado en serio el estado de prevención para que en la República Dominicana cada día sea menos el daño que puedan Bueno, ocasionar. acompaño lo que tú dices con un asunto. Yo siempre he dicho que el término desastre natural, yo nunca he estado muy de acuerdo. La naturaleza genera elementos cíclicos. Lo convierte en un desastre la influencia del hombre. Porque allí donde no se debe hacer una casa, el que la hace, cuando el río crece, no me puede decir que fue la naturaleza. Sabe riesgos de ese costo. Ahora, cuando ya ahí entraríamos ciertamente en otras consideraciones políticas, culturales, cuando un alcalde se va, que hace esa feria de terrenos, esos 3 meses entre pasar el mandato y otro, que todo el mundo sabe de lo que aquí han sido capaces. Óyeme, te meten casas, casuchas, casitas, estructuras vulnerables en las orillas de los ríos y de otros cuerpos de agua. Y bueno, pasa lo que pasa. Que bueno, Sin embargo, como es un asunto de mérito, yo quiero saludar el trabajo orientador de Osiris de León. Excelente. Osiris de León ha evitado, Wow. con sus Científico orientaciones. extraordinario. Oye, Osiris de León. acercó el tema de los desastres naturales a la gente. Aunque uno lo diga a veces con un poquito de broma. Es una realidad. Porque ¿De qué tú hablas? ¿De placas tectónicas? Es una conferencia De lo que que él da. ¿De qué tú hablas? de aguas bajo la presa. Oye, Osiris enseñó... De los muros de gaviones. Enseñó No, geología. es una conferencia que él da cada vez que va a los medios de Pero comunicación. geología es sin un asunto... desperdicio. A nadie le interesa. Conocedor. A nadie le Increíble. importa ese asunto. A nadie le interesa. Digo, no le interesaba. Pero ahora la gente incluso tú oyes que te habla de la cumplió. Es el mejor del país. Él de las piedras calizas, de Él la piedra... cumplió Sí, aquí sí, la sí, función que, por ejemplo, en Estados Unidos cumplió durante muchos años la revista Mecánica Popular. Mecánica Popular tomaba un tema muy científico y te lo llevaba a la dimensión doméstica. Osiris logró, y es un mérito que me incluyo en ese reconocimiento, que temas que ciertamente a veces nos parecían muy técnicos, muy lejanos. Sí. Señores, cada vez que un río
por ejemplo, un puente se lo lleva, los aproches, qué son, Sí. cómo se puede evitar, todo ese tipo de cosas, porque al final el conocimiento es poder. Y el tema del clima, miren cómo empezamos. y por Ese dónde es vamos. Reader Digest. Bueno, esa es otra lectura. El Reader Digest, antes de que existiera Google, educó a mucha gente sobre temas. Y el Reader Digest no es Google a nivel tecnológico. Yo insisto que para la época en que no teníamos el acceso a la información Vamos a que hoy atacar tenemos, todo a José Luis, a ver Sí, no sí, importa, sí. yo me siento bien. Te noto como que está Yo ahí. me siento bien así. Pero bueno. Pero mira, José Luis, perdóname, Valentín y D'Angelis, y amables televidentes, realmente es una pena que en plena temporada ciclónica y con lluvias en abundancia, fundamentalmente en el este, las presas que están sobre todo en el Cibao, en el norte del país, estén secas. Y hay incluso una amenaza lamentable, porque las presas están todas secas. Bueno, ahí entran otras consideraciones. Son las presas de ahí, porque las presas de Rafael y mujeres están bastante gorditas. Ay, Dios santo. Mira, nosotros dejamos un Las tema- internas. Ay, Dios mío. Dejamos un tema Ahora le cambiaron el tema. Sigan, Ángel. Sí. sobre el Sí. plazo de los 75 días que se le había dado a los partidos, políticos para elegir las primarias. El modelo de primarias que entienden mejor. Que entiendan mejor. Vamos a comenzar con Valentín Medrano, que opina Bueno, sobre- Yo. 75 días. Yo no, mira, yo realmente creo que las primarias, digo, en términos personales, todo lo que tuvo que ver con los escarceos que se dieron tendente a la consecución de una solución lo más política posible. Todo ese asunto, toda esa discusión, y es la parte de la Constitución que uno tiene que necesariamente entender que no es jurídico. O sea, la Constitución tiene una conformación, una parte de ella que es el instrumento de administración política de un Estado. Y esa parte es política. La deciden los políticos, la trazan los políticos y la resuelven los políticos. No es un asunto jurídico, no es un asunto que usted pueda ir a un tribunal a dilucidar con oponentes y litigar sobre una situación determinada. Claro está que la misma Constitución crea los mecanismos para que al poder político y a las figuras jurídicas políticas que la misma Constitución crea y que se denominan partidos políticos en el artículo 216, pues tengan muros de contención desde el punto de vista de la judicialización de sus actuaciones. Ahora bien, yo siempre creí en las primarias abiertas. Me gustaba la idea de las primarias abiertas. Bueno, finalmente el Congreso se puso a tono con lo que yo creía. Claro, no fui yo la persona que embrionariamente tenía el criterio de que era lo mejor. El Congreso se puso a tono y al final hizo una solución medio extraña. Una solución que permite que usted haga lo que usted le dé a su santa voluntad. Sí. Sí. Y yo quería y creía en las primarias, cerradas o abiertas, poco importa. Pero tenía que ser necesariamente impuesta legalmente un solo mecanismo global para todos los partidos. ¿Por qué? Señores, aquí hay gente, aquí hay partidos políticos que viven del erario, sin resultados electorales. Y así no se puede. Yo personalmente soy un enemigo de eso. Yo digo que algún día aquí tenemos que sacar cuentas y preguntarnos qué nos está costando no tener un verdadero sistema de contribución privada, claro, limpio. Porque yo estoy con Valentín, porque yo tengo de mis impuestos que erogar una cantidad de riqueza importante que podría estar centrada en necesidades reales para partidos políticos que no hacen ningún otro esfuerzo que lograr lo suficiente para estar ahí, en nómina. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Yo insisto que hay sistemas, no son perfectos, pero sí ya son maduros, que han logrado... Ay, pues se jodió. Que sobre la... Excusa. Ay. Son maduros. Son en maduros. plural. Ah, Plural. ok. Que son maduros, que han logrado Aclara tu cosa. que han logrado a partir de tres cosas que los partidos puedan ser autosostenibles. Primero, acortar los periodos de campaña. Eso está claro. Los partidos tienen necesariamente que hacer campaña en el lugar y en el momento específico que la sociedad, ya después de una serie de ofertas, está en eso. Y usted ve como un fin de semana, un Super Monday, un Super Lunes en Estados Unidos, 6 estados tienen primarias de un partido grande. Y poblaciones enormes se mueven en esos días, se hacen las concentraciones y se acabó. No puede
durar tanto tiempo. Aquí hemos llegado al punto incluso, sobre todo por esos fondos públicos, señores, de crear lo que yo le he llamado una economía electoral. Aquí hay negocios que se hacen contando con el periodo electoral amplísimo y permanente que tenemos. Claro que sí, claro que sí. El ploteo aquí depende. No le voy a asignar un porcentaje. Yo creo en la libre empresa tampoco. Sí, pero el ploteo es necesario. Para la publicidad en general. Lo que pasa es que crece. No, pero espérate. Ese es el bonus track. El bonus. D'Angeli preguntaba, se inquietaba por lo corto en función de una interpretación, sobre todo de los partidos del sistema. Es corto. Y especialmente del PLD, que es el que más nervioso está realmente, con el plazo de los 75 días. Y nosotros establecíamos que los partidos cuestionan incluso el poder reglamentario de la Junta Central Electoral cuando las decisiones que emanan de ahí no les conviene. Están preocupados, pero el plazo de los 75 días no es fatal. La Junta ha sido clara, la Junta ha establecido la posibilidad incluso de una flexibilización del plazo, pero los partidos tienen que estar claros, señores, de que no es de eso nada más que estamos hablando. Ahora, de lo relativo a la definición de la modalidad de primaria. Muchas cosas que hay que hacer, pero y son muchos los plazos que hay que cumplir. Ahí es donde entra. Y por eso es que ciertamente se da una amenaza para que se pueda desarrollar un proceso pulcro, un proceso exitoso, porque la situación en la Junta Central Electoral, la situación de los partidos es complicada, señores. Ahí hago un paréntesis donde yo no entiendo a veces las instituciones dominicanas. Ojalá alguno de ustedes pueda orientarme. Poneme un ejemplo que sea con manzana para yo entenderlo. Si usted está dando un plazo y usted mismo anuncia que el plazo no es fatal porque va a dar un chance, yo creo que usted al mismo tiempo está dejando implícito que el plazo sí respete. Exacto. Mejor se hubiera otorgado, es mi opinión como ciudadano, quizá un neófito en materia de los reglamentos electorales y demás, pero es mejor otorgar un plazo más amplio, duro, inflexible, porque ahí volvemos con la insistencia. Somos el país, somos la sociedad. Fíjense que no hablo de los políticos, y en eso quizá algo de razón tiene Andy Ibarra en su artículo, no sé si tuvieron el chance de leerlo, un artículo que hace una defensa hasta cierto punto de los políticos, interesante de la clase política. Sí, no estoy de acuerdo en todo. Unidos, políticos dominicanos unidos. Yo no estoy de acuerdo en gran parte del texto, pero una gran parte lo entiendo, y es que los políticos son fruto de una sociedad. No vienen de Marte, no vienen de los anillos de Saturno, no vienen de Ganímedes. Surgen de una sociedad que hasta para el marbete, diciéndoselo un año antes, pide prórroga. Sí, correcto. Y eso se tiene que acabar. Aquí la gente tiene que comenzar a cumplir. Y dan la prórroga y el último día cuando van todos. La gente aquí tiene que generar caos, a cumplir plazos. Sería interesante que los partidos políticos, siendo esa expresión importante, vital en una democracia, no puedan tampoco cumplir plazos y sea la propia institución que le está exigiendo un plazo la que diga desde ahora, si se pasan, ¿sabe qué? No hay problema. Y cuando les radian las deudas a los ciudadanos, por ejemplo, la placa se vence tal día, lo mismo que tú estás diciendo, y después que se llegue ese día, no, espérate, vamos a darle 15 días más de chance. Claro, es la cultura, lamentablemente. A mí no me queda claro. Pero además, es que hay una realidad, José Luis, Valentín y D'Angelis, y es que lamentablemente, aunque caiga mal, estamos hablando de un mamotreto de ley electoral. Que hablen las mujeres. Que el legislador, que hablen las mujeres. Aquí estamos en minoría. Que el legislador, de manera insólita, se tardó demasiado para la aprobación de la ley. Y en estos momentos, lamentablemente, la primera que no acaba de interpretar cosas de esa ley es la Junta Central Electoral, señores, lamentablemente. Mira, debo aclararle a la teleaudiencia, a las personas que se encuentran en su hogar. Nosotros veníamos con un contenido muy sobrio en el día de hoy. Y yo, como está lloviendo... Así estás tú, así te observo sobrio, por cierto. Sobrio, no, Ércido. Todo lo contrario, yo decidí que no. Porque ¿para qué? Si es mejor que a la persona le llegue la información, al final sigue siendo lo mismo, ¿eh? Usted no va a cambiar la realidad. La realidad es lo que es.
La única forma de que lo que puede hacer diferente es la forma de transmitir esa verdad. Como José Luis, mira, José Luis viene, hay que atacar a José Luis, señores, para ver si lo sacamos de su casilla. Sí. José Luis es casi perfecto, comunicacionalmente hablando. Sí, y eso molesta. No digas eso. A mí me molesta. ¿A usted no le molesta eso? Me parece a Bryce Harper. Yo me siento muy honrada de tenerlo al lado. Es verdad, pero ataquémoslo, hombre, vamos a sacar lo mejor de él. Pero es interesante, señores, que estos temas nos convoquen al final a una realidad que, por cierto, y en presencia de abogados, siempre es importante el tema de la ley. ¿Están las leyes dominicanas a tono con la sociedad que pretende que las cumpla? Claro que no. Primero el tema de conocerlas. Yo he insistido, incluso lo he dicho mucho en conversaciones con Valentín, que yo soy de los que cree que algún día que no está muy lejano, cuando este país tenga que hacer una reingeniería de su Estado, porque el Estado es una representación de la sociedad, administra la riqueza que le quita a la sociedad vía los impuestos. Fíjense cómo se llama impuesto. Te impone un pago para, en teoría, devolverte un servicio que todo el mundo sabe la calidad que tienen, en su inmensa mayoría deficiente. Pero ha ido mejorando. No hay duda de que ha ido mejorando. Y mucho. Y podríamos citar algunos servicios. Ahorita nosotros hablábamos de 911. De la agencia que previene y trata de corregir los temas de desastres naturales. Yo no tengo ninguna duda de que cada peso del erario que llega a esa institución vale la pena. Ojalá fuera 10 veces más. Pero no sea reiterativo, porque hay otras más a las que tú te puedes referir. El 911. El 911 que necesita, el 911 es una política que se instala sobre estructuras o sobre infraestructuras ya hechas. Por ejemplo, no me sirve de mucho, y mira que me encanta el 911 y tendrá que seguirlo quien sea que sustituya al presidente Medina, porque eso es lo que cree que en el 20 alguien lo va a sustituir. Ojalá que se ponga de manifiesto la continuidad del Estado. Ahora, no me sirve que el 911... ¿Y por qué no tenemos la continuidad de la presidencia? Porque hay un transitorio en la Constitución que lo impide. Porque hay un artículo transitorio. Pero también es interpretativo. Eso se modifica. Una modificación no es una ilegalidad. Mira, la modificación... Pero la modificación no es inconstitucional. No, jamás, no lo es. Es una modificación. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices, porque yo creo que a veces, y es cierto, hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero que son legales. Correcto, eso es correcto. Entonces, una modificación constitucional lo que hace es derogar la constitución anterior y te da una nueva. Así sea, el legislador tiene facultad, la asamblea. Y hay un principio que le duele mucho a los constitucionalistas dominicanos. ¿Cuál? De Nuevo Cuño, sobre todo a los de Nuevo Cuño. Qué bueno que caímos ahí. ¿Constitucionalista? No. ¿Yo quién? Usted. No relajes, oye, no me insultes. Yo secundo a José Luis, déjame decir. Yo estoy de acuerdo. Está bien. Ahora me van a atacar a mí. Estoy de acuerdo con José Luis. Es a José Luis que hay que atacar. Hay un artículo del código, perdón, se podría decir código de procedimientos constitucionales, la ley 137, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Pero este está en el 72 numeral 2 de la Constitución de la República, es el principio de favorabilidad. Sí. Y en eso, aun cuando la sentencia 168 hizo una aplicación del principio de favorabilidad a la inversa, o sea, el de desfavorabilidad, y lo llevó al año 1929, sí, retrospectivamente, una locura, pero el principio de favorabilidad sí puede actuar retrospectivamente. Sí. Entonces, por ese principio, una modificación, le va como anillo al dedo al primer mandatario. Digo, eso no es mi problema. Retrospectivamente, ¿verdad? Si tiene los votos suficientes en la Asamblea Revisora, ya ahí se termina. Pues ahora va a haber reelección. Se fuñó esta cosa. Ahí va a haber reelección. La ley de partido, que fue el primer referéndum, los votos no le dieron. Se fuñó esta cosa, va a haber elección. Con modificación. Pero bueno, al final, y termino la idea sobre el Estado, la sociedad que a su vez se nutre de él, recibe en teoría servicios de él, paga con sus impuestos para mantener esa central que administra riqueza, tiene que preguntarse sobre sus leyes. Yo insisto que aquí hay que pasarse una legislatura completa, buscando las leyes que se contradicen, las que tienen algún precepto incluso inconstitucional, porque me parece que algunas hasta lo arrastran. Y toda ley, hay un principio general del derecho constitucional que establece que toda ley que sea contraria a la Constitución es nula de pleno derecho. En cuanto al punto específico en que es contraria a la Constitución, D'Angeli tiene una ley de acoso. Mira aquí que hablen las mujeres. Sí, que hablen las mujeres. Sí. Habla D'Angeli. Sí, nosotros decimos que hablen las mujeres porque ella vale por muchas.
Claro que sí. Ella es la voz de todas. Claro que sí, así En mismo este es. paso. La representante de todas las mujeres. Miren, antes de todo vamos a una pausa y al regresar vamos a seguir debatiendo los temas importantes de su programa Debates al Día. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Y seguimos en su programa Debates al Día. Señores, y hay un tema muy importante que quisiera debatir esta noche, y es sobre los manejos de los recursos del Estado, y también sobre que Lucía Medina fue trending topic hoy con unas mochilas que estaba entregando. Mira, este tema de las mochilas es un tema que ya también se había criticado bastante, porque Robertico Salcedo había entregado mochilas solicitada al Ministerio de Educación, pero en este caso Lucía Medina fue más allá y tapó el logo del Ministerio de Educación, y eso le dio la vuelta prácticamente a la República Dominicana completa, y sabrá Dios y el mundo también. Bueno, ¿por dónde empezar? A mí se me ocurre decir, Elcido, Valentín, D'Angelis. Primero, ¿de dónde viene la polémica? Vamos a pensar, a ser cándidos, a ser hasta cierto punto inocentes, ¿verdad? A pensar que esto no tiene un diseño, que esto no fue un complot judeo masónico. ¿Cómo viene esto? ¿Alguien graba un video? Un abogado morenito que va a la Z. Alguien graba un video. Cándido, ¿no? Cándido, sí. Sí. Alguien graba un video de un niño en el colegio arrancándole el sello. En teoría, insisto, lo que hasta ahora yo he comprendido, ese video llega a los distintos medios y programas, aplicaciones que nosotros tenemos para comunicarnos, se viraliza, se generaliza Sí. de celular en celular. Y esa polémica, fíjense que no llega de un medio tradicional como este, de la radio, la televisión o los periódicos, a la gente. Es de la gente a los medios.
Hay que comprender la época en la que vivimos. Los políticos parece que no la han entendido. El que está al alcance de ser grabado en un dispositivo móvil está al alcance de la vista de un país, de una sociedad, del mundo entero incluso, si el tema trasciende las fronteras. Entonces, es bueno repetir eso, porque a veces ni siquiera tiene que ser un organismo de fiscalización, a veces no tiene que ser la Procuraduría, no tiene que ser un fiscal, no tiene que ser ni siquiera un organismo de la oposición política. Es hasta qué punto usted se expone. Y yo con esto no quiero iniciar ni censurando, porque yo creo que el deseo, voy a pensar bien, voy a presuponer la buena fe como debe ser, de llevarle útiles escolares a quienes más lo necesitan. Y señor, el pan de la educación cada vez es más necesario en un mundo donde la diferencia entre tener oportunidad y no tenerla tiene que ver muchas veces si usted está alfabetizado, si está capacitado para manejar todas estas tecnologías de un mundo que está cambiando. Entonces, ¿qué dice el INAVIE? El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, lo que se ha dicho hasta ahora es que se habrían mandado a hacer las mochilas, supuestamente, al mismo suplidor del ministerio. Y alguien tuvo la infeliz idea, y yo no puedo señalar a nadie, supuestamente se le ocurrió tapar con ese parche el sello del ministerio. Al final, yo entiendo que la gente no basta con ser seria, proa o testa. Tiene que asegurarse de parecerlo porque usted está en una vitrina. Claro, sí, tiene que aparentarlo. Pero no exageremos, José Luis. Vamos a ver las cosas como son. Espérate, mira. Vamos a ver las cosas como son en su contexto y la realidad. Vamos a pragmatizar este análisis y digámoslo de la siguiente forma. José Luis Mendoza, o Elcido Díaz o D'Angelis Vilorio, son dirigentes del nivel de Lucía Medina. Una diputada, la más votada. Espera, tranquilo, Firulay, tranquilo, quieto, Bobby. Ataquemos a José Luis. Lucía no inspecciona las ayudas que ella... Generalmente nadie ella no lo va a hacer. Eso claro que hay un equipo, hay un equipo que compra, una persona que compra. Hay una persona que está para la distribución, para el manejo. Hay una persona que está para el transporte. Y al final de cuentas, lo único que ella hace como producto, porque los políticos se convierten en una marca, como producto lo único que hace es ir a la ceremonia de entrega de esas cosas. Esa es la realidad, ¿eh? Y eso nadie lo puede soslayar, ni menoscabar, ni pintarlo de otro color. El problema es que hay una sola cosa que no se delega, la responsabilidad política. Bueno, sí, ok. Nosotros estamos analizando la responsabilidad política aquí. Nosotros estamos analizando un hecho, un acontecimiento específico. Y ella lo único que hizo fue, en el supuesto, ¿verdad? Sí. Fue entregar, porque lo que yo vi, no sé si ustedes vieron otra cosa, en las redes debe haber muchas cosas, es una niña que está diciendo, espera, y agarra una mochila y ahí, mira, aparece... Hay un sello donde dice Ministerio de Educación. Eso fue lo que yo vi. Mira, lo penoso es lo penoso no, escúchame. No, lo penoso es que ustedes quieran venir a justificar. Al que se esté utilizando. ¿Quién está justificando? Ustedes lo están justificando. Sí, eso es lo penoso. Que se esté utilizando los recursos del Estado para candidatearse, porque esa mochila tenía el nombre de ella encima del nombre del Ministerio de Educación. A propósito de eso, no, porque nosotros dijimos que íbamos a demostrar la verdad, y la verdad es simple y llanamente de que aquí los políticos, sí, usted puede utilizar cualquier tipo de herramienta de campaña, pero no con mi dinero. Exacto. Una pregunta. Yo tengo la decisión, yo quiero tomar la decisión de votar o no por un candidato, pero mi dinero que lo utilicen en mi provecho. Permítame, con ese látigo de dominatriz, debo decir lo siguiente. D'Angelis, y si por casualidad un político cualquiera de la oposición le hace ese ¿cómo se puede decir? El trabajito que se le hizo cubrió el sello. Cubrió eso. Sí. Y hicieron la chelcha esa. Porque en materia... El político de oposición estaría revelando una verdad. No, que lo haya hecho él. Bueno. Suponte eso. Porque como en derecho probatorio, en derecho procesal penal, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama la cadena de custodia de la prueba. Así es. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que recoger la prueba y preservarla tan auténticamente, tan íntegramente,
hasta el momento en que se produce el juicio. Valentín, aquí no estamos en suposiciones. No, escúchame, pero tú viste cuando le entra... No estamos en suposiciones. Eso es una pero suposición. No estamos Óyeme, en suposiciones, estamos en una realidad Angeli, de que se demostró que ella... ¿Qué se demostró? Pero porque ella no dijo que eso no, ella no lo había realizado. Oye, en política... Se disculpó. En política... Se dijo que se mandó a hacer en el mismo lugar donde lo hizo el Ministerio de Educación. Bueno, pero hay un asunto. Eso se llama... Pero hay un asunto. Yo estoy hablando de hecho, escúcheme, Sí. mire, este asunto... Para tú darle seguimiento, lo que se llama cadena de custodia de la prueba, por ejemplo, tú tienes que haber visto cuando a la niña, por ejemplo, le entregaron la mochila en el acto. Después, darle seguimiento hasta su casa. De alguna forma, bueno, que hay vías. Y después, verla con... Señores, qué miren, bueno. pero hay un asunto. D'Angeli, discúlpenme. Miren, no digan bueno, no digan no, bueno. qué bueno que contamos con las redes sociales para que el pueblo se dé cuenta de lo que están haciendo los políticos con el dinero. Esa es la herramienta de la verdad. Independientemente de las justificaciones, de las razones que conduzcan a Lucía Medina para justificar, yo como ciudadano debo decir que si hay una política en el país que no tiene la más mínima necesidad de recurrir a ese tipo de mecanismos, es Lucía Medina, porque todo el mundo sabe que en San Juan de la Maguana, en su perímetro, en su área de acción política, es una política consolidada, fortalecida. Ahora, partiendo de la hipótesis de que, como dice D'Angeli, hay algún tipo de visos de realidad, evidentemente que estamos frente a una temeridad. Bueno, frente a una acción temeraria. Y que no sería la primera vez. De la hipótesis, estoy partiendo de la hipótesis. En el caso hipotético de que ciertamente se trate de una realidad, aunque sea a media. Pero ustedes están en serio. Que no sería la primera vez que se hace en este porque país. no hay necesidad en ella, sobre todo. Pero ustedes están hablando en serio ustedes están hablando. No, en serio, esa pregunta señores, no. Vamos a hablar las cosas como yo no soy abogado de Lucía Medina, no la conozco nunca en la vida. Yo partí de una hipótesis. Escúchame, pero vamos a partir de otra hipótesis. Sí. Lo mismo que dice José Luis, alguien en su equipo, coche, pero ¿por qué tiene que ser la responsabilidad? Esto no es derecho civil. Ella, pero el nombre de ella era el que estaba ahí. En un equipo que ella paga también con mi dinero de mi impuesto. No, porque ella no trabaja. Ahora, ¿por qué no compró la mochila? Ella no trabaja, ella no produce. Hay un asunto. El político corre riesgos. ¿Cómo que no compró la mochila? Ella argumentaba que... Perdón, pero ¿cómo que no compró la mochila? La compré yo. Eso es del Ministerio de Educación. Que se trató de una acción deliberada, premeditada, para hacerle daño. Yo recuerdo que ustedes recibieron en el programa radial en el que tú participas. Bueno, que hay que decirlo, la Z101. Sí, hombre, sí, ¿por qué no? Al profesor Luis, hermano de nosotros, y está ahí. ¿Por qué no decirlo? Sí, pero que bienvenido no está pagando muchos hermanos míos. Pero bienvenido amigos nosotros. Pero bienvenido sobre todo de José Luis. La Z1 bienvenido está pagando cuña aquí. Escuchamos. Pero yo sí, bueno. El caso es, en ese programa ustedes llevaron al ministro. Yo recuerdo que llamó Miguel Medina. Porque había un problema justamente con las mochilas. Sí. Con los uniformes. Recuerdo. Que no habían llegado a tiempo, que los suplidores dominicanos, los locales, no daban abasto. Y mucha gente se atrevió a comprar al mismo suplidor para hacer el mismo trabajo que iba a hacer el ministerio ahora, el Ministerio de Educación. Y si yo hubiese ido, por ejemplo, tú, José Luis, tú eres un experto en comercio internacional, tú sabes cómo funciona la cosa en China, que yo mando a hacer esta AIPA y después que me dan a mí la cantidad que yo mando a hacer, hacen 3,000 más o 3 millones más. Le van a hacer un iPad, le van a poner un Samsung adelante, una etiqueta de Samsung. Mira. A favor de los chinos eso ha ido cambiando. A favor de los chinos ha ido cambiando, pero antes así. Estamos peores que los chinos. Las exportaciones chinas cada vez tienen más valor agregado y por eso incluso ya... espérate, mire, se está poniendo de acuerdo. No, así no, 2 contra 1 no. 2 contra 1 no. No, 2 contra 1 no. Y un empate. No, 2-2. Pero al final, miren, no hay duda, los políticos están siempre en el ring. ¿Y por qué digo esto? Y con los guantes puestos. Lucía Medina hace apenas unos días hablaba directamente, de manera clara, de sus aspiraciones de terminar su carrera en el Congreso como senadora de la provincia de San Juan. Sí. Y de repente aparece una mochila. Bueno, la mochila no aparece de Mira, eso fue Félix Bautista. Eso es un ingrediente importante el que tú introduces ahí. ¿Tú ves lo que es especulación? Es un ingrediente importante porque pudiera haber que se trate de una acción de la competencia de ella. Él dijo que fue Félix Bautista, que fue Félix Bautista. Queridos es un gran ingrediente. Queridos compañeros, aquí no ha pasado nada nuevo. Eso es un chiste. No ha pasado algo grave. Sí, aquí no ha pasado nada nuevo.
Aquí yo creo que el mensaje es simplemente que ahora mismo la tecnología está tan avanzada y la globalización que los políticos deben tener mucho cuidado para ellos accionar. Y respeto hacia el pueblo dominicano, porque este no es un pueblo de personas que no tienen conocimiento de los hechos. Yo estoy en desacuerdo y no podemos con eso, estar justificando, no podemos estar justificando lo mal hecho. Las redes sociales se han apoderado del accionar público. Queremos una República Dominicana diferente, queremos una República Dominicana en desarrollo, y si queremos de verdad un verdadero desarrollo, lo importante es comenzar a hacer las cosas bien. Nosotros no podemos tener funcionarios timoratos. Porque ni genofleso tampoco. Voy a desarrollarme, José Luis, el ataque es hacia ti, no hacia mí. El problema es contigo, José Luis. El problema es contigo. Nosotros no podemos tener funcionarios timoratos en el sentido, aquí hay mucha gente que no hace lo que tiene que hacer, porque va a aparentar ser un asunto que puede traer una consecuencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la favorabilidad que tenga, desde el punto de vista de lo que son las mediciones que se hacen de las personas, y no hacen lo que es correcto. Si actúa con temeridad es malo, pero también si actúa con temor es malo. Yo tengo un ejemplo, y no de este gobierno. Yo creo que no era temeridad lo que él quería. En los últimos 40 años, por ejemplo, sí, la labor contralora y fiscalizadora que tiene que hacer alguna institución, el Congreso de la República, la Contraloría, la Cámara de Cuentas. No, esa función no se ha hecho por temor a eso que tú has dicho. Aquí hay funciones, que no, hay acciones que no se toman, que aunque siendo buenos remedios desde el punto de vista... Por el impacto de las redes sociales, por el temor. No, pero no puede ser posible. No, yo estoy de acuerdo con usted. Usted no funciona. Tú no puedes ser genofleso. No le interesa la responsabilidad que se supone tiene que tener un funcionario. Tienes que cumplir con tu responsabilidad independientemente de la tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, hacer lo que se tiene que hacer implica también, Valentín y estimados televidentes, que si dentro de la labor individual de una legisladora y dentro de su marca política, que perfectamente le respetamos todo el derecho a sacar provecho de ella, hacer crecer esa marca. Oye, ¿por qué no se la compró a la Jan Sport o a la Dominica, a la Blue Country? Y se evitó el problema. Hasta de que se parezcan, de que fueran del mismo color, del mismo tamaño, tuviera un sello, tuviera que taparse con un sello. José Luis, yo creo que a veces... Mira, yo fuera Lucía, yo entonces demando a la empresa que hizo esas mochilas con el logo de del Ministerio de Educación. Si tú fueras Lucía, fuera hermana del presidente. Esa sería la única vía para ella. Y yo creo que no estuviera aquí en el programa. No, perdón. Yo creo que a la franca, al final, tenemos que ir a la génesis de todo esto, señores. La idea de que el ciudadano ideal, idóneo, es el que podrá resolver sus necesidades a partir de la riqueza que él mismo genera con su trabajo digno, su emprendimiento, su ahorro, su fortuna, su suerte. Sí, pero vuelve a la compra. La idea. No te vayas, José Luis, no te vayas. Vuelve a la compra. Tú le compras. El problema, Valentín, está en el DAO. Perdón, no, yo no hablo del DAO. El DAO fue lo que ella, presuntamente. Ella en favor de una comunidad pobre. Ay, tan buena. Fue a solidarizarse. Bueno, óyeme, eso es parte de una cultura lamentablemente. Muy lamentable, pero es una cultura. Sí. Tú no ganas así, si no es así. Tú no ganas elecciones. Pero es una cultura que nosotros es lamentable, pero la verdad. Óyeme, el pueblo. Y que tenemos que cambiar, Valentín, porque de una u otra forma este pueblo debe cambiar, el pueblo dominicano. Mira, vámonos a una pausa. Oye, yo tengo un amigo muy culto, una de las personas para mí más inteligente que yo conozco, que es Carlos de Peña. Un saludo para Carlos. Carlos fue candidato a senador del partido que llevó a Minuta Tavares como candidata. Y Carlos me contaba muchas veces. Carlos de Peña. Perfecto. Cómo iba Carlos muchas veces a los barrios a hablarle a los muchachos de qué es un senador, para qué sirve. Y al final de la conversación, un muchacho lo que le preguntaba. Si no lleva una mochila, por cierto, aquí atrás, full. No es una justificación, pero es una realidad. Tener que ir con una mochila aquí atrás, full. Tenemos que ir a la pausa. Sí. Vamos a la pausa. Al regresar, vamos a hablar sobre la reunión del Comité Político del PLD que se va a reunir el lunes 10. Bueno. A la pausa y regresamos. Si es que se reúne.
atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Y seguimos en su programa Debates al Día, agradeciéndole a todos los televidentes el favor de su sintonía, que nos están llamando ya y nos dicen cada una de los temas que tocamos y lo contentos que se sienten al ver que también hay personas que defienden a la República Dominicana y su posición. Cada quien tiene derecho a defender la posición que quiera. Y el 10 de este mes, el lunes, tendrá el Comité Central del PLD una reunión. Se ha pospuesto varias veces. ¿Qué ustedes entienden que va a pasar? Sí, el comité político por segunda vez, porque estaba previsto de manera ordinaria sesionar el día de ayer. Sin embargo, hubo razones que lo condujeron a ellos a convocar para el próximo lunes 10 la reunión del comité político. Y en lo personal nosotros entendemos que hay una razón fundamental para esta reunión del comité político, independientemente de que se haya convocado ordinariamente para ayer, y es que la ley de partidos conduce a todos los partidos a convocar de manera apresurada y sus organismos ser activados, y el PLD naturalmente, que por cierto se estima que será el único partido del sistema que lleve a cabo unas primarias abiertas. Bueno. Y eso evidentemente que lo obliga a ellos a apresurar. Por eso es el nerviosismo que hay al interno de ese partido. Pero yo quiero proponer una reforma, en la reforma constitucional en la que se va a incluir la reelección. Si es que se hace. ¿Cómo que sí es que se hace? en la reforma electoral donde se va a incluir la reelección, yo quiero... Oye, José Luis, tranquilo. Todavía yo no entiendo cuál es la desesperación por seguir reeligiendo. Porque es que la reelección no es un derecho fundamental y ya se estableció. Lo lindo del caso es que en los Estados Unidos se permite una reelección y nunca más. Pero aquí todo el que quiere volver... Solamente tiene que modificar la Constitución. Todo el que quiere volver ya fue reelecto. Sí, mira qué lindo. Ha pasado por ahí. Y ahora se ponen. Lo intentó y fracasó. Y ahora que en los Estados Unidos en la práctica lo intenta y fracasa y se va también. Sí. Entonces, fíjate cómo aquí, a mí no me importa, la reelección, porque yo no soy político. Sí, tú eres no, pero si lo fuese. A mí ni me, pero me. A mí ni me, pero si me. Pero en la reforma de la reelección, en la próxima reforma que va a modificar el artículo 124 de la Constitución de la República, también debe incluirse que el comité político del PLD entre a formar parte como órgano constitucional. Bueno, óyeme, el verdadero Senado. Bájale algo. Bájale algo. No, vamos a estar gracias a Dios que es infuncional. De facto, ¿cómo se llama? El comité central. El comité central, totalmente infuncional. Que es infuncional. Gracias a Dios. De facto, de hecho, por la fuerza de sus componentes y la influencia de sus consensos, el comité político viene funcionando en la última década como el verdadero Senado de este país. Y no lo digo alegrándome del hecho, todo lo contrario. Yo soy de los que ha dicho que... ¿Tú le estás sufriendo tanto como yo? Parte de la... Pero constitucionalicemos. Parte de la falta... político del PLD. Parte de la falta de educación política, muchas veces, del ciudadano dominicano. Y por eso yo insisto mucho en el término ciudadano. Dejar de ser habitante, dejar de ser un pedazo de carne con ojo.
y pasar a ser un sujeto de deberes y derechos, consciente de una cosa y de la otra. El día que el votante dominicano aprenda el poder de su voto, jamás ni nunca va a llenar una boleta sin fraccionarlo. Haga por qué. Sí. Porque usted vota a lo mejor por el candidato a presidente que le convence, pero por el candidato a senador, a diputado y entre otras variables del poder político que le conviene. Y eso genera por sí mismo unos contrapesos. Yo siempre cito el modelo presidencialista francés, que es el único modelo presidencialista en Europa Occidental, todos los demás son parlamentarios, como para mí el idóneo. ¿Por qué? Porque siempre hay doble vuelta. ¿Ustedes saben por qué siempre hay doble vuelta? El francés vota en la primera vuelta por lo que le gusta, en la segunda por lo que le conviene, obligando así a las dos fuerzas que terminan en el balotaje a pactar. Sí. Al final, no importa quién gane, si es de la derecha o de la izquierda, en este caso ganó Macron, que es un individuo que se divorció anteriormente de la fuerza política de Hollande, termina ganando a alguien que tiene obligatoriamente, para conseguir los votos que le faltan, que pactar con fuerzas políticas. Aquí hemos cometido el error como ciudadanía. Oiga, estoy hablando de la ciudadanía, vuelvo otra vez con el artículo de Andy. El que crea que son solo los políticos los que tienen la culpa de este problema tiene que revisarse. Los políticos no tienen culpa. No, tienen mucha. No la tienen todas. Un día de esto debemos analizar a Macron aquí. Vamos a hablar de política internacional. Un programa completo, mira, analizando analizando los libros. Eso está previsto, eso está previsto. Es cierto que tenemos un experto aquí en asuntos internacionales. Pero es una culpa, insisto, compartida por un contubernio cultural con un ciudadano de a pie que muchas veces, exigiéndole lo que le corresponde como un derecho, cree que recibiéndolo como un regalo, merece su voto. Y eso es terrible. Yo siempre insistía a un periodista amigo con el que compartimos un medio de comunicación durante un tiempo, que cuando él salía a denunciar que en un lugar estaban comprando votos, yo decía, bueno, denuncia que hay gente que lo está vendiendo. Claro que sí, porque si no hay venta, no hay compra. Porque al final, oferta y demanda. Al final, oferta y demanda. Se trata de gente que coloca en el mercado aquello que debe dejar. Pero ¿qué vamos a hacer con el comité político? Está bien, perfecto. Todo eso que tú me dijiste es bueno, perfecto. Eso está chulísimo. Oye, te compro todo eso. Pero ¿qué vamos a hacer con el comité político? Yo creo que el comité político tiene que ser un órgano constitucionalizado. ¿Tú estás ironizando? No, yo no estoy ironizando porque... Oye, al papá del no, es peor. Es peor. Yo no solamente estoy ironizando. Al doctor de Sarcasmo, oye, yo estoy sangrando contigo, viejo. Pero oye lo que ocurre. Pero eso no pasara. Eso no pasara si la ciudadanía así le entregara la presidencia de la República perfectamente al presidente Medina o a los gobiernos del PLD. Tuviera un congreso que pudiera hacer contrapesos. Fíjense que por eso yo nunca critico a Elcido. A mí esa frase tan manida y gastada, que fulano impuso su mayoría mecánica, no, la que los votos le dieron. Claro. Olvídese de eso. Claro que sí. Que cuando los otros tuvieron porque la mayoría mecánica no lo va a hacer. Era malo. Entonces, claro. ¿De qué tú estás hablando? ¿De reelección? No hablo de reelección. Hablo de que el rol del comité político. ¿Pero qué mayoría mecánica que tú hablas? Hablo de esa frase manida. ¿Qué manida qué? ¿Reelección? La de la comisión especial. Hay que tener en cuenta que aprobó la cúpula. Hay que tener en cuenta que nosotros somos los responsables de educar la sociedad para que ellos sepan cuál es la consecuencia de cada uno de estos votos. Y entender que la Constitución de una u otra forma hay que respetarla. Oye, el modificar la Constitución es seguir diciendo que la Constitución es un pedazo de papel. La carta magna es sagrada. D'Angeli, nosotros tenemos dos nunca más. Mira, vamos a aceptar los dos nunca más que tenemos. Tenemos el nunca más que es para un solo individuo en la República Dominicana, que es el presidente Danilo Medina. Y el nunca más ético... Y fue solo para él también, que se hizo la otra modificación. El nunca más ético para Leonel Fernández, que en un momento determinado dijo que él apoyaba el modelo norteamericano de un periodo de reelección y nunca más. Y el nunca más es ético del mismo Danilo Medina, que decía que el que se reelige se puede comer un tiburón podrido y no eructar. Señores, ya se nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. Buenas noches. Hasta mañana y seguiremos debatiendo estos temas Dios de mediante, interés. siempre hasta mañana. Dios mediante.